envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. No, gracias nuevamente, queridos hermanos, por invitarme. Jaime, hace un par de semanas, hablando con él, me invitó a participar. Lógicamente, viniendo de Jaime no me puedo negar, porque es como mi padre, así que ¿cómo le voy a decir que no? Es imposible. Y además tener esta oportunidad de estar con esta nueva realidad en contacto con ustedes, y quiero expresarle mi aprecio, mi cariño hacia todos ustedes, y en esta era digital, un gran abrazo digital. Y también ver a Gastón, a Analía, que están allí, a Griselda. Esto habla también de que lo que una vez se inició en nuestras vidas y en los testimonios de estos lugares también se ha ido ampliando, y tenemos esta grata comunión en este tiempo. Y hablando de este tiempo, cuando Nico estaba leyendo aquel versículo que leyó en Romanos, yo dije y pensaba para mí en síntesis, Nico está haciendo el prólogo del mensaje. Gracias al Señor por eso. En este último tiempo ha habido muchas situaciones que han cambiado nuestra vida, y nuestro vocabulario se ha empezado a nutrir de otras palabras que antes no usaba, ¿no?
Empezamos hablando primero de algún virus, de una epidemia, y después pandemia, después cuarentena. Después nos hablaron de un aislamiento social obligatorio, protocolos, fases, y ya nos están hablando de una posible nueva normalidad. Totalmente palabras y frases que antes no estaban en nuestro vocabulario, hoy es parte de nuestro diario hablar. Noticiero, la televisión, la radio, cuando hablamos con la gente, todo esto es así. Evidentemente un término de 40 es un término importante. También en la Biblia vemos varias instancias donde hubo periodos de 40 días, diluvio, Jonás advirtiendo a los hombres de Nínive que vendría el juicio. El Señor dedicó 40 días para ayunar y orar. Después resucitado estuvo apareciendo 40 días. Y así podemos hablar varias instancias de personas y situaciones que hablaban de 40. De ahí viene la palabra cuarentena, lógicamente. Claro que acá ya estamos por 120 mañanas, un poco se exageraron con la cuarentena. Pero bueno, esta es la realidad. Ahora, quisiera que veamos brevemente en esta mañana un hombre que vivió 3 cuarentenas, pero no de días, sino de años, que es Moisés, el gran líder de Israel que Dios levantó para el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Tenemos el relato de su vida al inicio en Éxodo capítulo 2 y 3 ahí, y después tenemos mayor información sobre su vida en la defensa de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y después también vemos en el Nuevo Testamento en muchos lugares, pero aparece en la galería de la fe, mencionado como un hombre de fe. Pero quisiera que veamos el periodo del aislamiento social obligatorio que le tocó vivir a Moisés. ¿Cómo fue eso? Lo que conocemos de la historia bíblica, sabemos que él, siendo de 40 años, eso nos dice Esteban en Hechos capítulo 7, saliendo a ver a su pueblo y viendo cómo estaba ese pueblo allí cautivo siendo maltratado por el faraón de Egipto y todo lo que estaban sufriendo, él intervino a favor de su compatriota, otro hebreo, y mató a un egipcio, y después se dio cuenta por lo que sucedió más adelante cuando él quiso intervenir entre 2 hebreos, que ese hecho había sido descubierto y vio peligrar su vida, y siendo que Faraón buscaba para matarle, tuvo que huir. Tuvo que huir obligatoriamente. No estaba aparentemente en los propósitos de él eso. Pero algo importante a resaltar, y esto a las madres que están criando hijos, y algunos van a criar hijos, si el Señor no viene antes, es la influencia que tiene la educación de los padres en los hijos. A veces no nos damos cuenta hasta que vemos el resultado. Moisés, milagrosamente y por la soberana intervención de Dios, fue criado por su propia madre, Jocabed. Sabemos la historia, cómo sucedió. Pero él estuvo aproximadamente, no hay concordancia cuánto tiempo es que tuvo con su madre, pero entendemos que estuvo por lo menos 12 años. Pero fue suficiente ese tiempo para influir de tal manera en su vida que aquellos 28 años que continuaron y él estando en la corte de Faraón, no pudieron cambiar en él el principio y sobre todas las cosas su identidad, que él era un hebreo. Porque vemos como él actúa a favor de su pueblo y podríamos decir inclusive sin medir las consecuencias de lo que eso podía significar para él. No en vano la palabra dice que hay que instruir al niño en su camino y aun cuando se fuere viejo no se apartará de él el camino, la palabra, ¿no? Y ahí vemos un resultado. Él salió a favor del hebreo, porque él esencialmente, intrínsecamente era un hebreo, aunque estuvo 28 años siendo instruido, como dice
Esteban en todas las prácticas y leyes y todo lo que significaba aquel imperio egipcio moderno. Pero él actuó a favor y eso le valió tener que aislarse, y obligatoriamente porque su vida estaba en peligro. La Biblia no nos da muchos detalles de cómo fue su vida, porque fueron 40 años. Empezamos a ver que cuando huyó y intervino a favor también de las hijas de su suegro Jetro, quien estaba siendo maltratada por algunos pastores que llevaron a hacer beber agua a sus ovejas, y luego él termina casándose con Séfora, que el sacerdote de Madián le da como esposa, y allí él estuvo como forastero. Una situación nunca pensada, evidentemente, para él. Imaginémonos el contraste total que tuvo que vivir. Un príncipe de la corte de Faraón, a cuidar ovejas que ni siquiera eran las suyas. Saben que para los egipcios cuidar ovejas era lo más repugnante que había. Ellos despreciaban a los que cuidaban ovejas. Eso vemos también por el relato bíblico. Consideraban una persona de tercera calidad. No era nada para ellos. Pero Moisés, por la circunstancia, por la obligación del momento, fue a cuidar ovejas. Imaginémonos el príncipe que vestía ropas de príncipe, con todos los lujos que eso significaba, tuvo que ir a andar detrás de ovejas y en el desierto, con todas las privaciones que eso significó para él. No podemos nosotros medir totalmente el sentimiento que había en él, pero podemos imaginar lo que había en él. Nunca eso él había hecho, pero ahora se encuentra delante de esa situación. Dice el capítulo 7 de Hechos, vamos a leer ahora allí. Disculpe que yo a veces tengo la mala costumbre de citar muchos versículos de memoria porque doy por hecho que ustedes así lo saben, ¿no? Y a veces también se puede cometer errores en esto. Hechos capítulo 7 es el discurso de Esteban antes de ser apedreado, y el versículo 22 dice que y fue enseñado, Hechos 7:22, está hablando del tiempo que estuvo él en la corte de Faraón, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hoy inclusive los hallazgos arqueológicos que tenemos nos demuestran que la sabiduría de los egipcios era muy avanzado para ese tiempo, y aún para este tiempo hay cosas incomprensibles que ellos hicieron. Ahora Moisés fue instruido en todo aquello, pero Dios, que es soberano y actúa soberanamente sobre todas las cosas, tenía otro propósito con Moisés: no ser el príncipe de Egipto, sino ser un hombre principal para la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Aquel tiempo, que son 40 años que él estuvo en la corte del faraón, aunque no era para despreciar todo ese conocimiento que adquirió seguramente en aquel lugar, no era lo suficiente para la tarea próxima que él tendría, que también es un periodo de tiempo de 40 años conduciendo al pueblo de Israel a través del desierto. Y pensemos, hermano, en esta circunstancia que nos está tocando vivir a nosotros. Nunca antes esto se ha vivido. Hablaba la otra vez con Jaime, justamente, que creo que es el mayor de todos nosotros, y preguntaba si alguna vez en su experiencia había vivido una situación parecida. Jamás. Y hemos tenido que también de alguna manera salir de nuestra zona de confort. Todo lo que hasta aquí hemos aprendido no es que no sea válido, sino que quizás no lo suficiente para lo que el Señor realmente quiere de cada uno de nosotros. Si este tiempo que estamos viviendo no lo estamos aprovechando adecuadamente,
es un tiempo verdaderamente perdido. Pero creo, hermano, que entre nosotros no debería ser. Debe ser un tiempo precioso en que aprendamos cosas que Dios nos quiere decir. Las veces que Dios iba a obrar con hombres para grandes cosas, antes tuvieron que ser apartados. Vemos, por ejemplo, a David, que estuvo apartado, criando o cuidando las ovejas de su padre un tiempo, y aún después de ser ungido como rey, se estima que aproximadamente 12 años él estuvo huyendo por diferentes lugares, escapando del maligno Saúl que quería acabar con su vida. Pero todo tiene un propósito, nada es casual. A veces nosotros estamos en esta situación y es lógico que venga a nuestra mente preguntas, ¿por qué esta situación? Siempre se dice que la pregunta correcta no es por qué, sino es para qué. Y creo que en este momento tenemos que estar pensando en esto. ¿Para qué es esto? Imaginémonos a Moisés. ¿Cuántas preguntas habrá invadido su mente? Lógicamente, él tenía el conocimiento de que Dios iba a liberar a su pueblo Israel. Seguramente él lo sabía bien esto. Pero no sabía el tiempo, evidentemente, porque eran 400 años que Dios había determinado. Y faltaba aún 40 años. Pero Dios, que no desaprovecha ninguna circunstancia, llevó a aquel hombre a hacerle pasar situaciones cuales él nunca antes vivió en la corte de Faraón. 40 años en el desierto para aprender cosas. Yo personalmente, hermano, creo que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de disciplina. Disciplina es bastante amplia la palabra y es un tiempo en el que Dios está obrando, instruyendo nuestra vida sobre cosas. Estábamos muy cómodos en nuestra zona de confort, ¿no? Todas las actividades y múltiples actividades que generalmente tiene la congregación hace que a veces vivamos inclusive una sensación de burbuja, es decir, no es la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor día tras día. Moisés antes nunca necesitó de esforzarse, seguramente para obtener las cosas. Siendo el hijo de la hija de Faraón, gozaba de todos los privilegios. Pero ahora tiene que vivir situaciones totalmente adversas. El desierto, la soledad, las carencias de cosas. Dice el libro de Hebreos que él tuvo que vivir situaciones en ese lugar que hablaba de renunciamiento, que él renunció a los placeres, a los deleites temporales del pecado, por ejemplo, dice Hebreos. Pero allí estaba Moisés siendo instruido. Hermanos, aprovechemos este tiempo que Dios permite que estemos viviendo para ser verdaderamente capacitados en una mejor, en una más íntima relación con Dios. Toda aquella teoría que Moisés recibió de parte de su madre, ahora en el desierto, se iba a poner a prueba que realmente había en él. De la misma manera, nosotros, hermanos, creo, y eso yo lo digo a veces con una visión bastante crítica sobre la situación que vivimos, que aquellos que hemos tenido el privilegio de ser criados en la Asamblea de los Hermanos, que es y ha sido, por lo menos en el tiempo, un centro de instrucción teológico sistemático, hemos sido instruidos con muchas verdades, pero muchas veces la teoría ha fracasado cuando hemos tenido que afrontar la realidad de las cosas. Hoy, alejados de la congregación, nuestra comunión con el Señor no es solamente el sábado y el domingo como antes era u otros días. Hoy ya depende exclusivamente de nosotros cómo estamos dedicando este tiempo en que estamos fuera del ámbito congregacional. Si bien es cierto, la tecnología nos permite tener algún tipo de relación, pero no es lo mismo aquello que disfrutamos verdaderamente, pero es el tiempo de ver cuál es verdaderamente nuestra relación. Moisés seguramente en varios momentos
habrá dudado de todo aquello que su madre Jocabed le dijo, que el Dios eterno había llamado a Abraham, sostuvo a Isaac, sostuvo a Jacob, y de ahí salió aquella 12 tribus, y que Dios iba a cumplir un día el propósito de darle ser poseedor de la tierra prometida. Se habrá preguntado varias veces Moisés, ¿es verdad esto? Y es muy lógico, viviendo una situación tan adversa, tener dudas. Y quizás en este tiempo nosotros también tenemos dudas. A veces inclusive podemos pensar, ¿ha habido algo en el plan de Dios que no estuvo en él este cálculo de esto que se vive a nivel mundial? Evidentemente, una situación como esta no es un hecho casual. Dios soberanamente está permitiendo las cosas y tiene un propósito. No podemos nosotros saber todos los propósitos de Dios, pero qué bueno que cada uno de nosotros podamos discernir qué propósito tiene Dios con mi vida en este tiempo, porque el trato primeramente es individual. Dios está tratando con nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 27, nos dice algo más sobre Moisés, y ahí vemos el punto central de esto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero, hermano, que resalten en su Biblia esta frase, porque se sostuvo viendo al invisible. Parece una contradicción de idea, ¿no? Ver al invisible. Pero allí estuvo Moisés. Mayoritariamente los comentaristas coinciden que este versículo se debe aplicar y es aplicable a esos 40 años que él estuvo en el desierto. Tuvo que aprender muchas cosas, depender del soberano, depender de lo que Dios decide. Quienes crían animales, y en ese caso tan primario en el tiempo, si no llovía, no hay agua. Si no llovía, no hay pastura. Y por lo tanto, no habrá tampoco ovejas. Todo eso tuvo que aprender Moisés. Pero ese tiempo él se sostuvo como viendo al invisible. No está en la galería de la fe, un hombre de fe. Pero hermanos, que en este momento nosotros tenemos que estar siendo sostenidos como viendo al invisible, siendo sostenido y creyendo totalmente en las promesas de Dios, que Él va a cumplir sus propósitos eternos, aunque nosotros al presente no podamos armar el rompecabezas que nos rodea y ver claramente todo lo que está sucediendo. Pero confiemos en el Señor. Dios está obrando en nosotros para llevarnos a una mejor relación con Él y con propósitos que no sabemos nosotros cuál será, pero son gloriosos y eternos porque son propósitos suyos. Moisés tuvo que ser llevado al desierto a ser capacitado para ser después el conductor de un pueblo que iría a poseer la tierra prometida por Dios. Todo aquello que fue instruido en Egipto, algo le habrá servido, pero lo más importante que él necesitaba es tener una íntima y profunda relación con Dios. Y eso surgió en él allí, en aquel tiempo, en el desierto, fuera de la zona de confort, que le significaba estar en la corte del faraón. Y esto es fe. Justamente por eso decía que cuando Nico leyó aquel versículo de Romanos, dije, él está haciendo un prólogo de lo que yo voy a decir, porque justamente hablaba de eso, de la prueba de la fe. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 7 y 8.
en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, viendo al invisible. Viendo al invisible se sostuvo Moisés. Nosotros no vemos al Señor como dice Pedro, y nos alegramos en su palabra, en su persona, en sus promesas. Y el mismo escritor de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde vamos a poner hoy nuestros ojos? ¿En quién vamos a confiar? Las autoridades que tenemos nos gobiernan, varían, tienen diferentes pensamientos, los científicos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. En realidad uno no sabe a quién creer, a veces la sobredosis de información crea más confusión que certeza en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar confiados en la palabra del Señor. ¿Qué es lo peor que podía pasar en este tiempo de esta pandemia? Claro que automáticamente pensamos que lo peor que puede pasar es que alguno de nosotros sea afectado por la enfermedad y nuestra vida se termine. Pero para el cristiano eso no es nada, no es absolutamente. Es más, es un premio, es ganancia, dice el apóstol Pablo, porque en definitiva será nada más que un duro momento, un trance agudo, como dice un himno, pero será nada más que entre dejar esta condición humana y corruptible a la gloriosa incorruptible de la semejanza del Señor Jesucristo en el cielo. Hermanos, Moisés se sostuvo viendo al invisible. Nosotros también sostengámonos en este tiempo como viendo al invisible. Ese fue el periodo de su aislamiento social y obligatorio. Tuvo un propósito y Dios cumplió en él el propósito, porque podemos ver después la vida de Moisés, 40 años, aprendiendo lo que justamente, o en ese periodo anterior de 40 años, aprendiendo que algo lo que él evidentemente no tenía, y lo leyó el hermano Nico. ¿Qué produce la prueba en nosotros? Paciencia, ¿no? 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Evidentemente, Moisés, aunque era valeroso en palabra y en obras, estando en Egipto, lo que no tenía era paciencia. Apenas vio una situación de conflicto delante de él con el egipcio que maltrataba a su hermano, evidentemente era un hombre muy fuerte, tomó él las cosas en su mano y mató al egipcio. ¿Qué le faltaba? Paciencia. Y es paradójico ver después que la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Era un hombre manso, dice que era muy manso. Bueno, al principio de su vida parece que no era. Su vida pública vemos que no era tan manso como parece. Pero evidentemente Dios trabajó en él para que fuera un hombre manso y paciente para la tarea que vendría después. En este tiempo nos está ganando la impaciencia, ¿no? El gobierno tiene la habilidad de ir corriendo la posta para adelante, ¿no? Y nos dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y estamos ahí todos pendientes. Dicen últimamente que la televisión tiene el mayor rating cuando va a hablar el presidente, porque todos estamos ansiosos que determine algo que nos beneficie. Nos falta paciencia. Y Dios está orando para que tengamos paciencia. Y ese es el tiempo que Dios quiere con nosotros. Otra cosa que Moisés tuvo que aprender antes de entrar en su nueva normalidad, que hoy no están hablando tanto de la nueva normalidad, es que el Dios a quien él iba a servir ahora requería algo muy importante de su vida. Y nos dice ahí en Éxodo capítulo 3.
Versículo 1 dice, apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés está por entrar ahora en la nueva normalidad para su vida. Dios está por encomendarle el trabajo de ir y ser el caudillo, el gran libertador del pueblo de Israel. Pero antes de empezar esa tarea le enseña una lección importante. Dios es santo y requiere santidad de quienes le van a servir. Este relato de Éxodo 3 aprendimos muy de chiquito, ¿no? En aquel coro de quita, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa santo es. ¿Cuántas veces hemos cantado? Y es verdaderamente así. Dios exige de su siervo santidad. Así como Moisés iba a entrar en aquel nuevo periodo de tiempo, de los nuevos 40 años delante del pueblo de Israel, llevándole a la tierra prometida, pero requería santidad. Hoy, la Iglesia del Señor, y esto hablo en general, no hago ninguna aseveración en forma puntual, ni siquiera personal, pero a la Iglesia del Señor en general lo que le falta, querido hermano, es santidad. La Iglesia ha dejado de ser aquel faro que ilumina en el mundo como santo, porque se ha diluido el concepto de santidad en medio de la Iglesia del Señor. Y se ha establecido algunos principios totalmente erróneos, aunque al principio pareciera que suena bonito, suena lindo, ven al Señor así como estás, que Él lo que le importa es tu corazón. Es verdad que deben ir como perdido, así como estás perdido y pecador para lograr salvación, si realmente hay arrepentimiento y fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, pero hay un antes y un después. El que verdaderamente viene a Cristo buscando salvación y perdón es salvo y se produce un nuevo nacimiento y es una nueva criatura, y dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios requiere de su pueblo hoy santidad. Moisés necesitó aprender aquella, podríamos decir, tesis final antes de salir al servicio: santidad. Dios necesita santidad. Y en este tiempo, hermanos, estamos llamados a santidad. Dice el apóstol Pedro, volvamos otra vez a Primera de Pedro. Primera de Pedro, otra vez. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y este mandamiento expresado a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no ha caducado, sino es real y actual. Dios requiere de nosotros santidad. Y decía hoy estamos alejados nosotros de lo que es la congregación. Es fácil en el ambiente congregacional y en todo lo que tiene la congregación como actividad
parecer santo, ¿no? Y esto una broma de paso. Yo digo, ¿saben quién es el santo más chico? Y bueno, ese es santito, soy yo el santito más chico. Pero lo que Dios requiere no es un nombre de santo, sino que lo que requiere verdaderamente es santidad en lo privado, santidad en lo individual. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Y eso abarca las 24 horas del día, los 365 días del año, cada minuto de nuestra vida, cada segundo de cada minuto. Dios requiere de nosotros santidad. Dios quiera que este tiempo en el que estamos viviendo, alejados de la congregación, alejados quizás de nuestros afectos, de nuestros amigos, familias, inclusive hemos tenido que estar alejados un tiempo, haya sido un tiempo propicio para ver en nosotros mismos, a través de la palabra, como un espejo que nos muestra nuestra vida, cuál es el área de mi vida. Porque aquí dice, en toda vuestra manera de vivir. No solamente el sábado, el domingo y en todo lo que tenemos como actividad, sino cada día, en nuestra relación con nuestras esposas, en nuestra relación con nuestros esposos, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en la facultad, donde estemos. Sed santo. Dije recién, hermanos, la iglesia de hoy necesita santidad, pero para que la iglesia muestre santidad, es necesario que sus miembros manifiesten santidad, porque si no es imposible. Nos hemos acostumbrado demasiado a la apariencia y nos hemos dedicado a vivir una vida de santurrones, pero lejos está eso de ser verdaderamente un santo como Dios quiere. Me acuerdo en esta frase, en este tiempo una frase ahora que se decía, creo que decía Spurgeon, de un contemporáneo de él, que era Chapman, algo así se dice. Disculpe, Jaime, pronunciar algo en inglés es tan difícil como para ustedes pronunciar algo en guaraní como yo puedo hacerlo, pero Chapman era un hombre contemporáneo de Spurgeon, y Spurgeon decía de él, ¿quieren ver un hombre santo? Miren a Chapman. Él es un hombre santo. ¿Pueden decir eso de nosotros nuestros hermanos? ¿Pueden decir de eso nuestro vecino, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Es ahí verdaderamente un santo? Ese es el propósito. Ese debe ser el objetivo para nuestras vidas. Resumiendo, hermanos, Dios permitió que Moisés viviera aquel aislamiento social obligatorio para que creciera en fe y dependencia. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no salió igual de lo que entró después de 40 años en el desierto. Y en la nueva normalidad, o la nueva etapa de su vida que iba a vivir, él aprendió que Dios es santo y requiere santidad de quienes le sirven. Que Dios nos ayude a valorizar este tiempo que vivimos y que sea productivo para nuestras vidas. Y al final podamos salir más fortalecidos en la fe, sabiendo que este es un proceso para fortalecer y purificar nuestra fe, y que nos sostengamos como viendo al invisible y sirviendo a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero sobre todas las cosas en santidad, porque Dios es santo. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas y esta palabra sea beneficiosa para cada uno de nosotros.